Hola, bueno chicos, pues ya estoy otra vez por aquí para hablaros hoy del célebre personaje, el rey Arturo. Eh, Antes de empezar con el rey Arturo, recordaros que ya habíamos terminado todo lo que es la historia medieval de España, lo que es de aquí a la península, ¿vale? Lo del rey Arturo es básicamente uno de los primeros personajes de los que voy a hablar, pero básicamente iré colgando vídeos de otros personajes típicos de esta época, incluyendo literatura, arte, etcétera, todo lo que tiene, todo lo que engloba, pues básicamente todos los aspectos culturales de esta época, ¿vale? Vamos a empezar. El rey Arturo realmente es un personaje de ficción, aunque hay que decir que hay varios estudios, o se están haciendo estudios, o se han hecho en algún momento, pretendiendo dejar en la duda si realmente este personaje fue real, mitológico, o simplemente es algo de la invención, ¿no? Invención artística de alguien, etcétera, etcétera. La cuestión es que en su momento, es que me estoy ajustando las gafas porque no sé por qué, pero me las veo torcidas, bueno, no sé. El caso, la invención de este personaje es a la que nos vamos a ceñir, lo vamos a tratar en principio como un personaje de ficción, aunque ya os digo que se sospecha, pero no hay pruebas fundamentales o que fundamenten realmente la consistencia de que este personaje fuera un personaje real, o que está basado no en su nombre como tal Arturo, sino en otro nombre romano de los últimos imperios del Sacro Imperio Romano, ¿vale? La cuestión es, yo os voy a contar y vosotros sacáis vuestras propias conclusiones, ¿vale? El rey Arturo, ¿vale? Viene de Brenin Arthur en galés, King Arthur en inglés, ¿vale? También conocido como Arturo de Bretaña. Es un destacado personaje de la literatura europea, especialmente inglesa y galesa. Galesa hablamos de Escocia, ¿vale? La cual se lo presenta como un monarca ideal tanto para la guerra como para la paz. Es un héroe popular, además, y una figura central en la tradición literaria medieval, conocida como lo que le llaman la materia de la Bretaña. Es el inicio, por decirlo de alguna manera, de la literatura caballeresca, ¿vale? Súper importante durante la Edad Media, ¿vale? Lo que pasa es que este personaje no nace precisamente en la Edad Media como tal, nace bastante antes, ¿vale? Y ahora lo vais a ver porque os lo voy a leer. Esto todo está recogido en estudios literarios, ¿vale? Como decíamos, destacado en la materia medieval como la Bretaña, donde aparece como un soberano de una compañía de caballeros de la Mesa Redonda, como se les llamaba, y su historia pertenece principalmente al folclore y la literatura, pero que se ha planteado, como os he dicho, si Arturo pudo haber sido una persona real o al menos haber sido un personaje legendario basado en una persona real. Según algunos textos medievales tardíos, Arturo fue un caudillo britano-romano, por eso os digo que era anterior a la Edad Media, que dirigió la defensa de Gran Bretaña contra los invasores sajones a comienzos del siglo VI. Comienzos del siglo VI. Acordaros que a nosotros nos invaden los visigodos en el siglo VII, o sea, prácticamente en la época clásica. Surge este personaje. La leyenda posiblemente se originó en Gales o en aquellas partes del norte de Gran Bretaña habitadas en su mayoría por celtas de habla britónica, vamos, lo que es hoy el inglés, británica. Las primeras referencias de Arturo se encuentran en las literaturas célticas con los poemas galeses y como el titulado Gododin, que es una colección de poemas elegíacos a los héroes del reino de Gododin. Este personaje se desarrolló a través de la mitología galesa, apareciendo como un gran guerrero que defendía la Gran Bretaña,
la Gran Bretaña, como lo llaman aquí, de enemigos humanos y sobrenaturales, como una figura mágica o del folclore, y en ocasiones se asociaba con el otro mundo galés llamado Anwin. El nombre de Arturo legendario se convirtió en una figura de interés internacional en gran medida gracias a la popularidad imaginativa y fantasiosa de la historia del Regnum Britanniae, historia de los reyes de Bretaña, de Godofredo Monmouth, entre 1136, ¿vale? Donde aparece el primer relato de la vida del personaje, donde la configuración de los rasgos principales de su leyenda presenta a Arturo como un rey de Gran Bretaña que derrotó a los sajones y estableció un imperio o el imperio de las Islas Británicas. En su relato además aparecen figuras tan importantes como el padre de Arturo, que le llamaban Uther Pendragon, y si veis la película, que os recomiendo muchísimo, la película que salió en el año 78-80, que es la de Excalibur, la leyenda de Excalibur, la original, ¿vale? Precisamente Uther Pendragon sale evidentemente en esta película. A mí me fascina y de hecho me la compré en Amazon Prime porque a mí de chiquitita me gustó esa película tanto que forma parte de mis películas favoritas y la tengo en formato antiguo, comprada, original, y me encanta. Os recomiendo que la veáis, ¿vale? La de los años 80, ¿eh? Las imitaciones son imitaciones, pero nada que ver con la original. A mí me encantó, era casi más creíble que las que se ven ahora, ¿vale? Uther Pendragon, el consejero, su mago Merlín, y además elementos como la espada de Excalibur. También además se menciona el nacimiento de Arturo en el castillo de Tintagel, así como su batalla final en Mordred de Camlan, y su retiro posterior a la isla de Avalon, junto con el hada Morgana, alumna de Merlín. Vale, estos personajes, evidentemente, quien haya leído algo de la historia del rey Arturo, si ha tenido la oportunidad de leer alguna novela del rey Arturo, evidentemente habla precisamente de todo esto. Yo voy a ver si me hago con algún ejemplar, ¿vale? Pero claro, en algunos casos son difíciles de encontrar porque básicamente probablemente estén muy limitadas las ediciones, ¿vale? A partir del siglo XII, Arturo fue el personaje central de un conjunto de leyendas conocido como la Materia de Bretaña, en la que figura como personaje de numerosos romances en francés, como por ejemplo Chrétien de Troyes, que añadió otros elementos esenciales a su leyenda, entre ellos la figura de Lanzarote del lago y el Santo Grial. El género de la materia británica, a su vez, se convirtió en la rama importante de la literatura medieval. Estas historias francesas, el enfoque narrativo a menudo se desplaza del rey Arturo propiamente a otros personajes como varios caballeros de la mesa redonda. Los temas y eventos y personajes de la leyenda artúrica varían considerablemente de un texto a otro, y no existe una única versión canónica. De entre las versiones del relato, la más leída es de las antiguas La muerte de Arturo, de Thomas Malory, de 1470, en inglés, en las palabras de Benson, que dice: la única obra literaria inglesa escrita por Chaucer entre Chaucer y Shakespeare que aún hoy en día es leída con renovado fervor y placer. Y es verdad, porque fuera de Shakespeare ha sido una de las más leídas, las leyendas del rey Arturo, ¿vale? Las aventuras del rey Arturo. Al mismo tiempo hubo un renovado interés por la historia de Godofredo de Monmouth, tales cuales los reyes ficticios de Gran Bretaña se incorporaron más o menos a la mitología nacional oficial. Después de la Edad Media, la literatura artúrica experimentó un cierto declive, lógicamente. La leyenda se mantuvo viva durante el siglo XVII y aunque el interés en ella se limitaba por entonces a Inglaterra, de este interés meramente anticuario durante el siglo XVIII volvió a figurar entre la literatura durante la época victoriana, notablemente en los idilios del rey de Alfred Tennyson del siglo XX, un poeta estadounidense como Edwin Arlington Robinson, que escribió una trilogía artúrica, y el novelista estadounidense Thomas Berger, que escribió Arthur Rex en 1978. En Inglaterra, Thomas White volvió a contar con las historias de una serie de novelas recopiladas en The Once and Future King de 1958, y su obra se convirtió
en la base de Camelot de 1960, un musical de Alan Lerner y Frederick Loewe y una película también llamada Camelot de 1967, que se inspiró en el musical. Numerosas otras películas se han basado en la leyenda artúrica, en particular Excalibur de 1981, de John Burnham. Esa es la que os digo yo, la de John Burnham es la que tenéis que buscar. Y la satírica de Monty Python del Santo Grial de 1975. En el siglo XXI, la leyenda sigue teniendo prominencia, no solo en la literatura, sino también en las adaptaciones del teatro, cine, televisión, cómics y otros medios. A ver, para que no nos llame o nos sorprenda, es lógico. Esto es como lo de Juana de Arco, que ya os hablaré de ella. Existió, Juana de Arco sí existió, fue un personaje real, pero no deja de ser leyenda, porque de hecho hoy es Santa Juana de Arco. O sea, quiero decir que han tenido tal trascendencia estos personajes que básicamente hasta hoy, nuestros días, es algo tan tradicional, pues como deciros, como las leyendas de la Santa Compaña, pues algo parecido, las leyendas de la Santa Compaña, que tampoco sabemos realmente si son ciertas o son falsas. Os invito a que sigáis en la lista de esta reproducción del Rincón de la Historia y de la Cultura al primero de los capítulos, al primer vídeo que hablo precisamente de esto, de la Santa Compaña. Pues esto es algo parecido. A mí me gustará investigar más adelante, encontrar relatos e investigaciones que voy a hacer al respecto de este personaje, porque claro, a mí me llama mucho la atención y me parece súper curioso y quiero pensar que a vosotros también os gusta. Y de hecho, si nos fijamos, muchos caballeros templarios que sí que han existido, los caballeros templarios ya lo hemos leído recientemente, estos caballeros templarios están también en cierto modo basados en el mundo artúrico, porque de hecho buscaban el Santo Grial, y hay leyendas que llegan a contarnos que probablemente descubrieron el Santo Grial y lo ocultaron por miedo a que Felipe IV, el Felipe el Hermoso, les arrebatara lo que tanto tesón quisieron guardar, ¿vale? Por el miedo y el miedo que tenía este rey a que tuviera este gran poder esta orden templaria. Bueno, pues esto es algo parecido. O sea, muchas veces parece ser que la realidad supera la ficción, ¿no? Pues ¿por qué no vamos a descartar o por qué vamos a descartar que el rey Arturo no fuese real? Ahí te lo dejaré en comentarios, en este sí que lo voy a dejar en comentarios para que me des tu opinión. ¿Qué opinas tú? Si crees que existió, si crees que no existió, si crees que es todo una invención de cuento chino, como digo yo, o a ti te genera curiosidad. Dejármelo escrito, aparte suscribiros, por favor, siempre os lo digo, que os suscribáis, porque a mí esto me motiva mucho para seguir buscando y intentando llegar a la verdad de las cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver sobre el debate de la historicidad, ¿vale? El rey Arturo en las fuentes antiguas, pues podemos decir que no existen testimonios arqueológicos fiables que permitan certificar la existencia histórica del rey Arturo. A finales del siglo XII, los monjes de Glastonbury supuestamente hallaron una tumba en la que había una cruz con una inscripción latina que identificaba allí los restos de inhumados como Arturo y su esposa Ginebra. Se trató, sin embargo, de un fraude relacionado con la historia de Regnum Britanniae de Mahmud, con la probable finalidad de aumentar la afluencia de peregrinos a la localidad de Glastonbury. Recientemente, en 1998, el profesor Christopher Morris de la Universidad de Glasgow, en Escocia, halló en Tintagel una pizarra con una inscripción muy probable del siglo VI que contiene el siguiente latinizado, y leo, cito entre comillas, Artognou, correspondiente al céltico Arnou. Sin embargo, no puede afirmarse que esta pieza constituya en modo alguno una prueba de la existencia de Arturo. Dada cierro comillas, dada la ausencia de testimonios arqueológicos, se hace necesario recurrir a las fuentes literarias, es decir, a las crónicas que puedan quedar de aquella época. La idea de Arturo fue una figura histórica real que proviene principalmente de documentos medievales, como por ejemplo, como hemos dicho, la historia de los britanos, en los anales de Cambridge, anales de Gales, y el primero data del siglo IX y el segundo del siglo X, y ambos son por tanto fuentes considerablemente tardías, ya que si Arturo existió, habría
vivido, como os dije, en el siglo VI. La historia de los britanos es una obra histórica del siglo IX escrita en latín y atribuida tradicionalmente a un clérigo galés llamado Nennius, aunque esta atribución ha sido pospuesta o puesta en duda. La obra mencionaba a un jefe militar, Dux Bellorum, llamado Arturo, que combatió contra los sajones, y explica que intervino en 12 batallas, de las cuales en la última, en la del Monte Badón, falleció. Y hubo una importante victoria de los bretones en la que supuestamente Arturo habría matado con sus propias manos nada menos que a 960 enemigos. Dije que murió, disculpadme. Él habría matado a 960 enemigos. Recientes estudios han cuestionado la fiabilidad de esta historia de Britania como fuente histórica. Debe tenerse en cuenta que esta primera mención del personaje dista menos 3 siglos de la época en la que presuntamente vivió. Por otro lado, ninguno de los historiadores que escribieron sobre esta época con anterioridad, como Gildas en el siglo VI o Beda en el siglo VII, mencionan a Arturo. En concreto, Gildas se refiere también a la victoria de los bretones en Montebadón, pero el jefe de los bretones que aparece en esta crónica no es Arturo, sino Ambrosio Aureliano. O sea, de Ambrosio a Arturo va una diferencia. También pienso yo, y esto lo dejo yo a caer así, a ver qué opináis vosotros, y si camuflaron el nombre para que no se supiera quién era y mantener el anonimato de este personaje por si estaba perseguido o alguna cosa así. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que fuera un nombre pantalla y realmente el personaje hubiera existido. No lo sabemos. En otro texto que parece apoyar la existencia histórica de Arturo data del siglo XI, que se trata de los Anales de Cambridge, un texto misceláneo que data probablemente del siglo X, aunque con una compleja historia textual, por lo que seguramente recoge datos bastante anteriores. En estos anales también relacionan a Arturo con la batalla de Monte Badón, en la fecha del 516. Hubo una batalla en Badón en la que Arturo llevó la cruz de nuestro Señor Jesucristo sobre sus hombros, y 3 días y 3 noches, y los bretones resultaron vencedores. En estos anales menciona también la batalla de Camlan, en la que habría muerto tanto Arturo como Mordred, y que habría ocurrido en el 537. Esta fuente se ha utilizado para confirmar la noticia de la historia de Britonum, según la cual Arturo luchó en la batalla de Montebadón. Sin embargo, cabe la posibilidad de que la fuente de estos anales sea la propia de la historia Britonum. La batalla del Montebadón fue el mayor logro de los romano-britanos, quienes detuvieron el avance de los sajones durante varias décadas. Bastantes años después, la batalla de Deorham en el 577 representaba la derrota de un pueblo celta del sur y la separación de los galeses y los córnicos. Según los anales de Cambridge, la última batalla de Arturo habría sido la de Camlan, bastante anterior, en el 537, inmediatamente después de un periodo crítico en el que por causas climáticas hubo una fuerte pérdida de población por hambre, y justo un año antes de la llegada del líder sajón que se convertiría en el primer rey de Wessex, Cedric. Los anales de Cambridge mencionan la muerte de Maheul Winnet, rey de Winnet, en el año 547, a causa de la plaga de Justiniano, una pandemia que causó millones de muertes en Europa y que generalmente se atribuye a la peste bubónica, pero si hablamos de la peste bubónica como tal, esta realmente tuvo su mayor crueldad en la época de la Edad Media, ¿vale? Como ya hemos leído en los capítulos anteriores, por ahí por el siglo XI, siglo X, siglo XI, por ahí más o menos, ¿vale? La historia de auge de la decadencia se refleja en el reinado de Arturo, que coincidirá más con este periodo comprendido entre finales del siglo V y principios del VI, o sea, súper antes de la Edad Media. Otra fuente antigua se ha deducido para probar la existencia histórica de Arturo en el poema galés de Gododin, formado por varias composiciones elegíacas compuestas en honor a los britanos en el reino de Gododin, caídos en combate contra los anglos a finales del siglo VI. En una de sus estrofas se menciona a un héroe que sació los negros cuervos en las murallas de la ciudad, aunque él no era Arturo. Esta referencia resulta polémica. Por un lado existe el debate acerca de la fecha del poema y dentro del mismo los versos mencionados. La horquilla de fechas iría desde el siglo VII hasta el IX o incluso el X. Por esto
Se debate también hasta qué punto esta mención a Arturo puede hacer referencia a un personaje histórico y que también podría tratarse de un héroe mítico. Por último, se ha propuesto también que como testimonio que la existencia histórica de Arturo, el hecho de que se conozcan los casos de 4 o 5 personas que llevaron este nombre en Gales y en Escocia durante los siglos VI y VII, y según algunos autores se les habría impuesto este nombre de Arturo en memoria de un héroe ya fallecido. Sin embargo, no se conoce ningún caso semejante en el mundo céltico, por lo que otros estudiosos lo consideran como una prueba muy poco fiable. En cuanto a las interpretaciones, la falta de menciones del personaje y las fuentes antiguas es la razón principal por la que muchos historiadores recientes han excluido a Arturo de sus libros sobre la Britania posromana. En opinión del historiador Thomas Clark Edwards, abro comillas, en este estadio de la investigación lo único que puede decirse es que pudo muy bien haber existido un Arturo histórico, pero el historiador no puede actualmente decir nada de interés sobre él. Estas confesiones de ignorancia son relativamente recientes, ya que las generaciones anteriores de historiadores se han mostrado bastante menos escépticas. El historiador John Morris, por ejemplo, dio en su obra La historia de Britania e Irlanda subromanas el título de la época de Arturo, The Age of Arthur, en 1973 es de donde data esta obra. Con todo, fue poco lo que pudo decir acerca de un Arturo histórico. Nadie sabe exactamente si el rey Arturo, el literario, realmente existió. Lo que sí se sabe es que nunca hubo un rey en Inglaterra que se llamase o tomase el nombre de Arturo. Los textos más antiguos en que se ha mencionado no se refieren a él como rey, sino como un dux velorum, jefe militar, entre quienes creen que existe un personaje histórico que originó esta leyenda de Arturo, y se han propuesto diferentes alternativas. Las teorías sobre el origen de Arturo son muy variadas. Algunos autores opinan que el personaje literario tiene como base real, otros consideran que desde su origen fue un personaje ficticio mítico, tal vez incluso una deidad céltica semi-olvidada. En cuanto a Artorio, que podría ser uno de los testimonios más verídicos que se mantienen en la actualidad. Según la teoría inicialmente propuesta por Ken Malone, el personaje real que originó la leyenda de Arturo pudo haber sido un militar romano llamado Lucio Artorio Casto, Lucius Artorius Castus, que vivió en el siglo II y llegó a ser praefectus de la Legio Sexta Victris y dux de la expedición armórica. Según Malone, el antropónimo Artorius pudo ser evolucionado hasta convertirse en Arthur. En 1994, Littleton y Malcor añadieron un argumento para apoyar la identificación de Arturo como Artorio. Según ellos, ciertos elementos de la leyenda artúrica, por ejemplo, con la espada en la roca, el Santo Grial o, lo que habíamos dicho, el regreso de la espada de Arturo al lago, podrían tener cierto origen en Escita, y estar relacionados con un personaje mítico llamado Batraz, una única época en la que se sabe con certeza que hubo escitas en Gran Bretaña. Escitas es una tribu, ¿vale? Que fue precisamente en el siglo II, cuando Artorio fue el comandante de un contingente de caballería sármata. Sin embargo, los elementos supuestamente escitas mencionados en Littleton y Malcor no aparecen en la leyenda artúrica hasta fecha muy tardía, y no están presentes en la obra de Geoffrey Mahmoud. En algunos de ellos solo se inserta la leyenda del siglo XV, la muerte de Arturo, de Thomas Malory, y esta teoría, por lo tanto, no ha suscitado un consenso entre los estudiosos. En 2004, Jerry Bruckheimer produjo El Rey Arturo, una película que se asociaba al Artorio Casto Clive Owen con personaje legendario y su famosa cohorte de caballeros sármatas con los caballeros de la Mesa Redonda. También aparecía el personaje de Ginebra, y esta vez como princesa picta que convence a Artorius de tomar partido por los britanos contra los sajones en la batalla del Monte de Badón. El film fue lanzado con el subtítulo de La verdadera historia, aunque nunca antes contada, que inspiró además la leyenda. Vamos a hablar de Riotamus. El historiador Geoffrey Ashe mantiene que el rey Riotanus, un título honorífico que vendría a significar algo así como el rey supremo, que vivió en el siglo V y es mencionado en la obra del historiador Jordanes, escrita a mediados del siglo VI, este personaje que originó la leyenda de Arturo. Riotamus envió a un ejército a Galia hacia el 470 para apoyar al emperador romano Antemio en su guerra contra los visigodos,
godos, pero fue derrotado por ellos. Los historiadores aficionados como Baran Blackett y Alan Wilson han sugerido que muchas de las historias del sur de Gales asociadas con el rey Arturo podrían referirse al hecho de que Arthur ap Meurig, posiblemente el rey de Glamorgan y de Wend, este monarca vivió, según su opinión, más extendida durante el siglo VII y, sin embargo, Blackett y Wilson consideran que vivió a comienzos del siglo VI. En el curso de las investigaciones que se han hecho algunos relevantes descubrimientos arqueológicos. En 1983 descubrieron una lápida en Glamorgan, una inscripción que reza Rex Artorius Filimabricius. En 1990 una cruz de electro, aleación de oro y plata con la inscripción latina Pro Animas Artorius, por el alma de Arturo. Por su parte, Chris Barber y David Pickett han identificado también a Arturo con Arthur ap Meurig, utilizando un método singular. Ellos opinan, sin embargo, que emigró a Bretaña, noroeste de Francia, para convertirse en Saint-Armel y que está enterrado en Saint-Armel-des-Bouchots, no sé cómo se dice en francés, perdonad. En todo caso, el vínculo de estos hallazgos arqueológicos con Arthur ap Meurig es discutido. En la defensa de estas hipótesis se encuentran además claras motivaciones políticas para defender el vínculo del mito artúrico con la identidad galesa, de modo que otras hipótesis de origen serían vistas como antigalesas, o sea, una cosita un poquito extraña. Otra versión del mito artúrico es la de Owain, esto ya no lo sé decir, Tantawin, es que son todo consonantes. Voy a intentar a ver si luego lo puedo transcribir, pero vamos, un poco complicado. Quien fue un caudillo britano descendiente de Cuneda y de sangre Botadini, que reinó en Powys a finales del siglo V. Esto todo viene del lenguaje gaélico. Recordad que el irlandés y el escocés comparten lengua mater, que es el gaélico, y por cierto, de pronunciar dificilísimo. Ya os contaré cosas. Yo la primera vez que oí hablar en gaélico fue en Irlanda, cuando yo he vivido más de 8 años en Irlanda, y la lengua oficial es el gaélico, aparte del inglés. En los centros oficiales del gaélico, y es muy difícil de pronunciar, suena prácticamente como si estuvieran hablando en turco. Os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Hatakliacht, Liuminich, esto es todo gaélico, no suena para nada a inglés, Aunque a primera vista su nombre no coincida, puede ser una derivación gaélica de su apodo el oso, puesto que en gaélico oso se pronuncia ars. Se le podía haber conocido como el sufijo británico Gur, Arth Gur, hombre oso. Esta teoría también incluye a Owain Down, del rey de los Powys, que este periodo va desde la victoria britana de Badon hasta el saqueo de la capital de Viroconium, que llegó a ser la ciudad más importante de Britania gracias a su posición estratégica y al mandato de Owain Denny. Curiosamente, Owain fue vencido por su sobrino Magloclunus. Como dice Gildas, abro comillas, los primeros años de su juventud venciste al rey tu tío y a sus valientes tropas mediante el fuego, la lanza y la espada. Y fue enterrado en los alrededores del estanque de Ver, cerca del pueblo de Bashurg, como el resto de los reyes de Powys. Ahora vamos a hablar en sí de como el nombre de Arturo como tal. El origen de este galés Arthur es materia de debate. Algunos sugieren que deriva del nombre de una familia latina, Artorius, con una etimología oscura y discutida, y como se acaba de indicar, otros proponen la derivación del galés Arth proveniente de Art, y esto significa oso, sugiriendo que Arthur significa hombre oso, lo que os he dicho antes, y si bien hay dificultades también con esta teoría, podría ser relevante para el debate que el nombre que aparece como Arthur o Arturus en los textos latinos artúricos como
como nunca antes Artorius. Sin embargo, esto podría no decir nada sobre el origen de la palabra, pues Artorius podría haberse convertido en Art y en su paso al idioma inglés, lo que querría decir las referencias latinas posteriores del siglo VI. Una teoría alternativa del nombre de Arturo es Arcturus, la estrella más brillante y la constelación de Botes cerca de la Osa Mayor, y esto significa también guardián del oso. Lo asocia también a lo de hombre oso, ¿vale? Aunque se asume que la derivación de Artorius podría significar que las leyendas artúricas tienen un origen genuinamente histórico, recientes estudios sugieren que esta asunción podría no estar fundamentada. Por el contrario, una derivación de Artorius podría indicar un origen no histórico del nombre. Vamos a ver. Ahora vamos a hablar de lo que es la leyenda en sí. El conjunto de relatos y romances medievales, conocidos como la materia de Bretaña, se centra en el rey Arturo. Escritores medievales, especialmente franceses, abordaron de diversas maneras la historia del nacimiento de Arturo, las aventuras de sus caballeros o el amor adúltero entre el caballero Sir Lancelot y su reina Ginebra. Esta última situación y la búsqueda del Santo Grial provocaron una disolución de la comunidad caballeresca tras la muerte de Arturo y la destrucción del reino. El centro de esta última narración es la búsqueda del Santo Grial, aquella copa en la que bebiera Jesucristo en la última cena, y de la cual se decía que tenía poderes curativos y regenerativos. Esta copa habría sido entregada a José de Arimatea, cuyos descendientes la habrían llevado a Inglaterra. Merlín habría solicitado a Arturo que buscara el Santo Grial y con este envió a sus caballeros de la mesa redonda a buscarlo. Como se menciona antes, historias sobre Arturo y su corte habían sido populares en Gales, ya que antes del siglo XI la fama en el resto de Europa llegó gracias a la Historia Regnum Britanniae en 1135 y 1138. Acordaros de las órdenes templarias, ¿vale? Las órdenes templarias que supuestamente encontraron el Santo Grial. Que celebraba a un rey glorioso triunfante que derrotó a un ejército romano al este de Francia, pero resultó mortalmente herido en la batalla durante la rebelión en su país liderada por su sobrino Mordred. Algunos aspectos de esta historia fueron inventos fantasiosos y de ciertos rasgos que los historiadores celtas fueron adaptando a la época feudal. El concepto de Arturo como un conquistador mundial, por ejemplo, se inspiró claramente en las leyendas que rodearon a grandes líderes como Alejandro Magno o Carlomagno. Escritores posteriores, en particular Wars de Jersey o Layamón, contemplan ciertos detalles, especialmente en lo tocante a la comunidad caballeresca de Arturo, los caballeros de la mesa redonda. A finales del siglo XII, utilizando fuentes celtas como Cetrien de Troyes, convierte a Arturo en gobernante de un reino de prodigios en 5 novelas de aventuras, y también introdujo los temas del Santo Grial y el amor de Lancelot por Ginebra y la leyenda artúrica. Libros en prosa del siglo XIII exploran estos temas principales con más profundidad. Un libro temprano en prosa centrado en Lancelot parece haberse convertido en el núcleo de la obra cíclica conocida como el ciclo de Lancelot en prosa o la Vulgata de 1225. El tema de Lancelot se conectó con la historia del Santo Grial a través de su hijo el caballero puro Sir Galahad, mientras que Sir Lancelot vio impedido su progreso en el camino místico debido a su adulterio con Ginebra. Otra rama del ciclo de la Vulgata se basó en el libro en verso de comienzos del siglo XIII, en el que Merlín, del francés Robert Boron, narraba el nacimiento e infancia de Arturo y su obtención de la corona al extraer la espada mágica de una piedra. El autor del ciclo de la Vulgata se convirtió en prosa, añadiendo una narración pseudohistórica que trataba sobre las hazañas militares de Arturo. Una rama final del ciclo de la Vulgata contenía el relato de la campaña romana de Arturo y la guerra con Mordred, a la que se añadió la historia del nuevo adulterio de Lancelot con Ginebra y la desastrosa guerra entre Lancelot y Sir Gawain que siguió más adelante. Un libro en prosa posterior conocido como el romance de Post-Vulgata de 1240, que combinó la leyenda artúrica con el material del romance de Tristán e Isolda del Anillo de los Nibelungos. Esto es famosísimo, ¿vale? Vamos a ver el nacimiento de Arturo. Se estableció en la historia de Godofredo Mammut, el autor, definitivamente la historia del nacimiento de Arturo. Este monarca literario es hijo del rey Uther Pendragon en galés.
Uther, hijo de dragón, que deseaba además a Igraine, esposa de Gorlois, duque de Tintagel, lo que desató una guerra entre ambos hombres. Uther hizo que el mago Merlín le embrujase a la mujer de este enemigo para que cuando él entrase en sus aposentos ella creyese que se trataba de su esposo. Uther, aprovechando el engaño, mantiene relaciones sexuales con Igraine y así engendra a su hijo, Arturo. Gorlois muere en un combate esa misma noche y los sabios de Cornualles aconsejan a Igraine que se case con el rey Uther. Al nacer Arturo, Merlín se lo lleva y se lo entrega al noble Sir Héctor para que lo cuide y lo críe como su propio hijo, Kai. Según la mayoría de los autores, Igraine y Gorlois habrían tenido a Margouise, Elaine y Morgana, de manera que estas tres hermanas mayores de Arturo por parte de madre también van a influir. Las dos mayores acabaron casándose con reyes britanos, pero la pequeña Morgana fue famosa por aprender magia con Merlín, suficiente como para ser llamada el hada. Algunos autores dicen que aprendió su magia en la isla de Avalon. Otros señalan que la alumna fue alumna del mismo Merlín y la Dama del Lago, y otras versiones dicen que Morgana fue encerrada en un convento por su nuevo padrastro, Uther, y que ahí aprendió su magia. En cuanto a Excalibur, la espada, a los 15 años Arturo va con Sir Héctor y Kai a Londres, donde los caballeros de toda Inglaterra intentan sacar la espada de su prisión, de un yunque que a la vez se encontraba prisionero en un trozo de mármol colocado por el rey Uther. Se decía que quien liberase la espada sería el rey de Inglaterra y el encargado de unificar a todos los reinos de la isla. Uther había muerto unos años antes. Infructuosamente todos los caballeros intentaron extraer la espada, pero es Arturo, sin ser caballero aún, quien logra liberarla y le es revelada su verdadera identidad. Con la resistencia de todos los presentes, en especial su cuñado Lot, esposo de Morgause, es proclamado rey. Sin embargo, poco a poco todos lo aceptan y Arturo jura impartir justicia a todos los hombres de Inglaterra, sin tener en cuenta su posición social. En estos primeros días de su reinado, los autores suelen situar el incesto de Arturo y una de sus medio hermanas de donde nacería Mordred. Algunos autores lo suelen presentar como el hijo de Arturo con Morgana, pero Malory y la Vulgata decían que Arturo se había acostado no con Morgana, sino con la hermana Morgause. De las primeras versiones de Mordred, que era tan solo hijo de la hermana de Arturo y por lo tanto su sobrino. Pero los autores fueron alertando del árbol genealógico en todos los siglos posteriores. Poco después Arturo pierde su espada durante una batalla. El mago Merlín lo acompaña a un lago cuyo fondo había un castillo en el cual vivía la hechicera llamada Nimue, la dama del lago. Esta mujer guardaba la espada maravillosa, Excalibur, que es la imagen esta que sale, la mano del lago, con una mano con una espada, ¿vale? Arturo le pidió la espada y Nimue se la regaló. Merlín observó la espada mágica de Excalibur. Guardad bien esta espada, le advirtió al rey, puesto que mientras la llevéis no perderéis nada de sangre, pero un día llegará una mujer en la que confiáis y os la robará. Ahora vamos a hablar de Camelot y la búsqueda del Santo Grial, importantísimo en lo que es toda la obra del rey Arturo, ¿vale? La búsqueda eterna del Santo Grial, como habíamos dicho, no solo en la literatura. Si hablamos de los templarios, también lo buscaban en Tierra Santa, o dicen que lo encontraron en Tierra Santa. Ya en su castillo de Camelot, Arturo se rodea de los caballeros más valientes y honestos, Lanzarote, Perceval, Gawain y otros, junto con los que funda la Orden de la Mesa Redonda. Gran Bretaña goza entonces de 12 años de paz. Los caballeros de Arturo en busca del Santo Grial combatían en bosques sombríos, castillos contra duendes, dragones y otras bestias que además representaban a Camelot y a contar sus aventuras en la mesa redonda donde se reunían. Sí, era como una especie de tertulia donde hablaban de sus batallas y todo lo que habían acontecido en sus aventuras. Arturo fue ayudado por Merlín hasta que éste desapareció junto a su amada Nimue y fue encerrado por ella en una colina hueca. La medio hermana de Arturo, Morgana, aprovechó esta situación para robar la vaina encantada de Excalibur y arrojarla al mar. Morgana actuó así con Arturo debido al matrimonio de su medio hermano
que le había obligado a contraer con el rey Uriens, y por lo que Ginebra, la prometida de Arturo, había expulsado de la corte a Wainor, su amante. Durante la búsqueda del Santo Grial, todo apunta a que Sir Lanzarote iba a encontrar el sacro objeto, pero su amor por la reina no lo hizo digno de tal premio. Cuando pasó una noche en el castillo de Corbenic, donde vivía el rey que custodiaba el Grial, la hija de este rey, Elaine, se enamoró de Lanzarote y mediante la magia adquirió el aspecto de Ginebra para yacer con él. De esta unión nacería Galahad, uno de los caballeros destinados a encontrar el Grial. Ahora vamos a hablar de Mordred y la muerte de Arturo. Mordred, el hijo de Arturo y Morgana, se entera del idilio de Ginebra y Lanzarote y lo denuncia ante Arturo, que se ve obligado a condenar a la hoguera a su esposa según las leyes de la época. Lanzarote salva a la reina y huye con ella a Francia, aunque luego se ve obligado a devolvérsela a Arturo. Arturo sale en persecución de Lanzarote y deja el reino a cargo de su hijo Mordred, quien se apodera del trono e intenta seducir a la reina Ginebra. Al regreso de Arturo, él y sus caballeros deben luchar para recuperar el trono en la batalla de Camlan. Arturo se enfrenta a su hijo, al que atraviesa con una lanza, pero Mordred, antes de morir, hiere fatalmente a Arturo y también muere, es decir, que se matan entre ambos. La historia cuenta además que Morgana lleva el cuerpo de Arturo en una barca hasta las orillas de la isla de Avalon, junto con otras reinas hadas más que podrían haber sido Igraine, Elaine y la Dama del Lago, a la cual fue devuelta Excalibur, la reina de Gales del Norte, la reina de las tierras baldías o la reina del más allá del mar. Posteriormente, cuando Ginebra muere, es sepultada por Lanzarote junto a la tumba del rey Arturo. Muchos lugares se han señalado como la legendaria última morada del rey Arturo, según Chrétien de Troyes, como fue en Cornualles, según Bas de Bretaña, la Bretaña francesa. Actualmente existe una isla, la isla de Avalon, que se llama la isla de Aval, en el municipio de Plumer-Bordeaux. Y también se ha apuntado a la antigua fortaleza de Adriano, ¿vale? Adriano de Cumbra, que además se la ubica, pues eso, como el Edén, o también donde se ubicó un conocido fraude, el de Glastonbury, en Somerset, Inglaterra. Pero hay que señalar que los pueblos celtas llevaron sus leyendas y las transpusieron a sus lugares de inmigración, y esto explica por qué hay varios bosques de Bercelianda o varios Cornualles de origen etimológico en la palabra. En las versiones del final de Arturo este no murió, sino que tan solo se retiró a Avalon. No sé si está claro, o no se sabe si está claro si este lugar se designa realmente como una isla o un valle en el que se destacó algún momento por su fruta y su literatura, y de forma múltiple de muy borrosa realidad, o metafóricamente no sería otra cosa que una representación del más allá. Vamos, que no se sabe si realmente existió o no. Si el ciclo artúrico inspiró en el siglo XIX a numerosas obras prerrafaelistas, la muerte del rey supuso además un mayor ejemplo, abordándola como artistas como James Archer, Dante Gabriel Rossetti o Eddard Burne-Jones, cuya última inacabada obra del sueño del rey Arturo en Avalon es uno de los mejores ejemplos. Arturo, mortalmente herido tras la última batalla contra Mordred, ha sido llevado por sus 3 reinas mágicas hasta la isla de Avalon, donde permanecerá en un ensueño hasta que su presencia sea requerida de nuevo en la tierra. Y ahora hablaremos del mito. Como mito, el rey Arturo ha pasado a la iconografía popular como sinónimo de inteligencia, honor, lealtad, caballerosidad. Su espada Excalibur es un símbolo de poder legítimo, su capital Camelot, un lugar idílico de igualdad, justicia y paz, y el hecho de que Arturo y sus caballeros se reuniesen en torno a una mesa redonda parece indicar que Arturo era, conforme a la expresión latina, el primus inter pares, que significa primero entre los iguales. El rey Arturo también fue un símbolo de la mitología alemana. En algunas leyendas que cuenta que Morgana era bruja de la magia negra, un nigromante, y que ella misma con su magia negra mató al legendario Merlín, pero otras historias desmienten esta versión y presentan a una Morgana víctima de las circunstancias. Otras dicen que Morgana era la madre de Mordred, pero Arturo no era el padre, sino que a la muerte de Arturo, Merlín se lo lleva al otro mundo, mientras que Lanzarote mata a Mordred y gobierna el país junto a Ginebra. También cuenta una leyenda que Arturo aún duerme bajo su país natal, oculto en una cueva, esperando a que su pueblo lo vuelva a resucitar.
o sea, resucitarlo por necesidad. Y hasta hoy los británicos esperan el regreso del rey Arturo. La versión más extendida es la de No muerte de Arturo, que es aquella que cuenta cómo el rey fue recogido por varias damas en una barca. Aquellas damas eran hadas que lo llevaron a la isla de Avalon, donde su medio hermana Morgana lo acostó en una cama dorada, y allí sigue velando el sueño de su hermano menor. Mircea Eliade, considerada la leyenda de Percival del rey pescador como ejemplo del mito occidental, tanto en lo que concierne al simbolismo y a los ritos del centro como a los temas iniciáticos. Por su parte, Jesse Weston indica la búsqueda del Santo Grial como parte de los caballeros cristianos, que era una desviada y sublimada versión de la religión pagana de la fertilidad, centrada en el mito de un rey impotente, estéril y un estéril reinado. Bueno, esto yo no lo tengo muy claro. También influyó, según se reconoce, por ejemplo, por el propio Francis Ford Coppola, en la creación de la película de Apocalipsis Now, donde además aparece sobre la mesa del coronel Kurtz Marlon Brando, mientras el coronel recita el poema de Eliot, The Hollow Man, Los hombres huecos. La leyenda de Arturo ha ido incorporando a sus distintas versiones elementos míticos de los celtas, y uno de los más relevantes habría dado lugar al Grial. El Grial es la parte de la mitología cristiana medieval que carece de referencias específicas en los textos bíblicos. Entre su contenido alegórico y las referencias precristianas, los recipientes mágicos como el cuerno de la abundancia o los calderos de conocimiento de la tradición céltica. Otro ejemplo es el mito de Changeling, utilizado por Lord Tennyson en su poema Idilios del Rey en relación con Camelot. En cuanto al Arturo literario, pues con independencia de la popularidad como leyenda, la historia del rey Arturo juega un papel clave en la literatura europea. La mayoría de los relatos incluyen muchos hechos establecidos en la pseudohistoria que se han ido enriqueciendo con leyendas de origen celta y mitología cristiana de la Edad Media. En el nivel literario de esta narración sería un paradigma de intertextualidad e interdiscursividad, aunque el auge se produce a partir del siglo XII, que parece estar ligado a la necesidad de la búsqueda de una legitimación religiosa de las monarquías feudales europeas. Y es un hecho que en torno a estas narraciones, la leyenda artúrica, se produjeron notables logros artísticos y avances literarios de diversa índole. Vamos a ver la evolución literaria del ciclo artúrico. Pues las escasas primeras referencias literarias del siglo XI están escritas en inglés, mientras que en el siglo XII abundan ya obras escritas en francés, anglo-normando y latín. Arturo y los antiguos bardos galeses, que son dos citas atribuidas a los antiguos bardos del siglo VI. Por un lado, el libro de Talisien, que contiene un poema en el que se relata el viaje del rey Arturo a inframundo galés para llevarse de aquel lugar el caldero mágico, entre cuyas propiedades se encontraba la de proporcionar comida en abundancia. Y aunque el poema es distribuido, la recopilación data del siglo XIV, por lo que no hay garantía de su autoría real y su datación histórica. Por otro lado, como hemos hablado de Gododín, también contiene referencias a Arturo, pero en el manuscrito es también del siglo XIII y demasiado moderno para garantizar la validez histórica. Básicamente, el material más antiguo, que pertenecía a lo que llamaban el libro negro de Caermarthen del siglo XII y XIII, que incluyen poemas más antiguos de la lengua celta galesa sobre el rey Arturo y el mago Merlín. El libro blanco de Ridderich, perteneciente al manuscrito de Mabinogion del siglo XIV, en sus relatos 9, 10 y 11, deja sentir la influencia de la primitiva leyenda del rey Arturo según la versión de Geoffrey Monmouth, que fueron también recogidos por Chrétien de Troyes en Owain Neus Lars Flinon, Paredur Fab el Frog y Geriang Akenit.
Es que ni lo sé pronunciar, perdonadme. El relato perteneciente también al manuscrito de Mabinogion, que narra las batallas del dragón rojo con un dragón blanco invasor, relato por el que la vía del libro de la historia de Brittonum pasa a integrarse a la leyenda artúrica a través del personaje de Merlín. Y así como el análisis histórico, no se desprende nada concreto sobre el origen de la figura de Arturo. Edad de estos textos también es imposibilita atribuir la ciencia o a ciencia cierta un origen puramente mítico de estos relatos. En cuanto a la novela Cortés y los relatos sobre el Santo Grial, pues las primeras obras de novela Cortés, que luego viene a llamarse las aventuras o novelas de caballerías, aparecen en Inglaterra en la corte de los señores de Champaña, en Francia. Entre todos estos escritores de esta época destaca Cretén de Troyes, poeta de la corte de Champagne, considerada el primer novelista de Francia y según algunos el padre de la novela occidental, y destacan los siguientes libros, los que os he leído anteriormente, ¿vale? También es uno de los impulsores de la cristianización de la leyenda, pues entre otras cuestiones se le atribuye la inclusión del Santo Grial al relato artúrico, y Cretén de Troyes habría encontrado la fuente de inspiración innovadora en los cuentos de aventura bretones que todavía pervivían entre los bardos de Bretaña, una región de tradición celta que recibió numerosas migraciones de celtas britones, canal a través del cual habrían difundido parte de las historias que conforman la leyenda artúrica. Los romances del siglo XII, desde la perspectiva narrativa, presentan el cambio de rol del propio rey. La mayor parte de la literatura de este siglo se centra en manos de Arturo, dando preeminencia a otros personajes como Lanzarote del Lago, Ginebra, Perceval, Galahad, Morgana, Gawain y Tristán e Isolda. Además, el impulso cualitativo de Troyes giró en la historia de la novela solo comparable con la aparición del Don Quijote de la Mancha, que hay que considerar que el héroe del rey Arturo pasaría a sustituir en esta época al emperador del ciclo carolingio, coincidiendo también con el auge del romance de Alejandro. Asimismo, el formato de la novela, al fusionarse con la chanson de geste, la canción de gesta o los cantares de gesta, que daría origen a las novelas caballerescas de aventuras en muchos idiomas. Por supuesto, y por su parte, el Roman de Brut del poeta Was es una historia legendaria de Inglaterra escrita en anglo-normativo que data del año 1155 y además derivada de la historia del Regnum Britanniae, resultando una obra de etapa intermedia entre el estilo historiográfico con la novela artúrica. A estos autores le seguirían otros franceses como Renaud Benjou, el autor de Le Bel Inconnu, traducido al español como El Bello Desconocido, y que relata la historia de Sir Gingaline, un poema compuesto a finales del siglo XII. En este contexto, la influencia de la narrativa del escritor francés se hizo evidente y posteriormente toda la narrativa europea, en especial la de los autores como Wolfram von der Eisenbach, cuyo mayor logro fue el de Parsifal, y el poema épico del siglo XIII que toma el mismo argumento que la obra de Châtellerault de Troyes, denominada Parsifal o el cuento del Grial. Según el erudito francés Jean Marcalet, y Parsifal del autor bávaro no tienen nada en común con el héroe primitivo de la tradición céltica. Vamos, básicamente que han pasado prácticamente a nuestros días. Vamos a hablar de la tradición literaria del rey Arturo. Además de lo que habíamos visto, en él se trata también del Santo Grial, que conviene mencionar un grupo de románticos artúricos conocidos hoy en día como el título del colectivo de Vulgata antes de 1240. La Vulgata, también conocida como la de Lanzarote y Grial o Pseudomap, consta de los siguientes romances: Lanzarote, Historia del Santo Grial y la muerte de Merlín. ¿Vale? Poco después, en 1240, se hizo una versión abreviada denominada Pseudoborón, y en este ciclo, de la cual no se sobreviven al francés más que algunos fragmentos. En este ciclo se llegó a asociar a Tristán y sus amores con el mundo artúrico propiamente dicho.
El florecimiento de la novela artúrica en Inglaterra, ¿vale? Es un romance métrico de finales del siglo XIV escrito en un único manuscrito que también contiene otras 3 obras de orientación más cristiana y cuenta la lucha de Gawain, sobrino de Arturo, contra el Caballero Verde, fruto de los hechizos de Morgana, que habría sido enviado por ella a la corte de Camelot para asustar a la reina Ginebra. Los 4 poemas, además, están enlazados por el uso de un dialecto común. La variedad dialectal, como hemos dicho, del Caballero Verde, y además comprende muchos elementos que, siendo el principal la decapitación central en la mitología celta, aunque también incluye elementos de su tiempo, siendo el más importante desde la peste negra. Por su parte, el libro de la muerte de Arturo de 1485, también publicado con el nombre del amor de Artur, aparecido en la primera publicación y en muchas ediciones modernas como La muerte de Arturo. Brillantemente cierre artúrico de la Edad Media en Alemania fue el protagonizado por varias obras del siglo XV de Ulrich Freuter, antes de perder buena parte de su atracción para los espíritus de los pueblos europeos, por algunos siglos obsesionados por entonces con el clasicismo. En cuanto a la materia artúrica y la literatura moderna contemporánea, pues básicamente tiene grandes influencias. Por ejemplo, en la época victoriana, el de la reina Victoria en el 1800 y pico, las leyendas artúricas, en parte como vehículo de idealización de la monarquía y parte de la causa en referencia al romanticismo, que va de 1809 al 92, Mark Twain en 1889, en fin, el romance artúrico medieval que habla de José de Arimatea, el rey pescador, etcétera, etcétera, que se escribió por ahí por la tierra en 1922. Es decir, que ha estado muy presente el ciclo artúrico en toda la literatura internacional. Y en cuanto a España, la literatura, su influencia aquí en la literatura española, el ciclo artúrico en España, la primera referencia artúrica sobre este conocimiento del mito artúrico se encuentra en el Museo de la Catedral de Santiago de Compostela, donde está expuesta una columna procedente de la antigua fachada del norte de la catedral, representando varios episodios de la vida de Tristán y confirmando así una primitiva visión del libro de Tristán, que ya era conocida en Compostela entre 1105 y 1110. Por causa de las invasiones sajonas en Gran Bretaña, hubo una inmigración donde en los siglos V y VI que originó el obispado de Bretaña, principal vía de contacto con los monasterios célticos, y esta diócesis, gobernada por el obispo Maillot estuvo adherida al rito celta desde su constitución por el Segundo Concilio de Braga en el 572 hasta el Cuarto Concilio de Toledo, celebrado en el 633, que ocupó un lugar que los expertos identifican habitualmente con la actual parroquia Santa María de Bretoña, con el concepto lucense de la pastoriza. Esta diócesis se fusionaría junto con otras parroquias en la diócesis mindoniensis ferroliensis, diócesis de Mondoñedo Ferrol, y que además también consta de numerosas peregrinaciones de escotos, galos, britones, cornubienses en el Codex Calistinus, y cualquiera de estas vías podría haber facilitado el conocimiento de estos relatos, siendo Galicia la región donde más influencia ha habido de las leyendas artúricas. Hombre, daros cuenta que Galicia precisamente es tierra de meigas. Os lo vuelvo a citar, la Santa Compaña. Os dejaré aquí el acceso directo para que podáis ver ese capítulo, y básicamente esta es toda la historia y sus influencias. Por ejemplo, también en Tristán y Isolda, una ópera famosísima de Wagner, en fin, que inspiró también, y todo hay que decirlo, a Hitler en su locura para ensalzar la raza aria y la búsqueda de la perfección de la raza, ¿vale? Con posterioridad, como ya hemos dicho, todo esto ha calado grandemente en toda la literatura universal, ¿vale? Bueno, pues aquí lo dejaríamos por hoy. Os voy a dejar, pues eso, el listado de referencia donde hablo de la Santa Compaña, pero vamos, para todos aquellos que queráis investigar un poquito más, pues seguramente encontraremos documentales aquí en las redes sociales que hablen un poco, pues eso, de esa búsqueda
para diferenciar si realmente el rey Arturo existió o fue un personaje de ficción. Si tú eres investigador en plan curioso como soy yo, te agradezco que me dejes en la cajita tus comentarios y me digas qué opinas tú. ¿Es un mito? ¿Es realidad? No sé. Darme vuestra opinión. Os mando un besito y que tengáis un feliz domingo. Hasta luego.